La centralidad de los medios de comunicación ha llevado a las instituciones políticas a adaptarse a la lógica mediática en sus estrategias de comunicación institucional y electoral. Se puede observar que hay un acercamiento de la comunicación política hacia las formas, temas y géneros del entretenimiento, siguiendo el avance de los medios para lograr así una mayor comercialización de los contenidos. John Street identifica 3 ejes de este acercamiento entre política y cultura de la fama. En primer lugar, la entrada en el terreno político de famosos que utilizan su estatus para dirigir la atención pública hacia determinadas causas, con el objetivo de influir en la agenda y en las decisiones políticas. En segundo lugar, la emergencia de políticos electos provenientes del mundo del espectáculo, como pueden ser actores, cantantes, entre otros. Finalmente, el uso estratégico de elementos de la cultura de la fama para construir la imagen de un político o candidato, es decir, la celebrificación de los políticos. Identificar variables que nos permitan reconocer y entender la proyección estratégica de elementos de la cultura de la fama en la construcción de la imagen pública de los candidatos. ¿Qué es celebrificar? La imagen de las estrellas se construye sobre la dicotomía entre extraordinario y ordinario. Es decir, las estrellas son habitualmente representadas como individuos con un talento, belleza o situación socioeconómica excepcional. Esto quiere decir que pueden ser las personas a las que admiramos, pero que al mismo tiempo no son esencialmente distintas a nosotros, y por lo tanto podemos identificarnos con ellos. En definitiva, para entender qué significa celebrificar a un candidato, debemos tener en cuenta estos aspectos sobre los que se construye habitualmente la imagen de las estrellas. La construcción del candidato como individuo extraordinario. El mundo de la política no está tan alejado del mundo de la fama como podría parecer inicialmente. Los políticos estrella aún pueden relacionarse con la noción de grandeza. También se han sumado a su imagen pública cualidades como el estilo, la apariencia, la estética y el atractivo. La construcción del candidato como individuo normal y corriente. Ya hemos señalado que en la cultura de la fama contemporánea, la imagen de las estrellas, los personajes, son representados como mejores que nosotros, pero al mismo tiempo son similares a nosotros y podemos identificarnos con ellos. En relación al ámbito de la política, se detecta un aumento de la proyección estratégica de 3 elementos de la esfera privada de los candidatos que subrayan su normalidad. 1 es la vida personal y familiar. 2 es el estilo de vida que apelan a determinadas identidades. Y 3, la apertura emocional y autenticidad. Aparición en géneros de la cultura de la fama. La celebrificación del político también significa aparecer en géneros que no son habituales para la comunicación política, pero sí para las estrellas. Por ejemplo, revistas de moda, del corazón, talk shows, entre otros. El objetivo de estas apariciones en géneros de la cultura de la fama es, por un lado, llegar a ciudadanos no interesados en la política y que habitualmente no consumen medios y géneros tradicionales de la comunicación política. La imagen pública de un candidato es la construcción que ocurre en la mente del mercado, en la mente colectiva del mercado electoral con respecto a una persona que pretende ser o es un político y que pretende cierta elección para un cargo público. La imagen de un político es la construcción que ocurre en la mente individual y colectiva. Y como la mente colectiva tiene factores comunes, la imagen de un político se construye siempre también de consideraciones comunes, de características comunes, que son psicológicas
y que satisfacen las expectativas, las expectativas por satisfacer, valga la redundancia, de ese mercado electoral, fundamentalmente emocionales. La imagen de un político es siempre importante porque es al final lo único que tiene el mercado electoral para poder decidir si respalda o no con sus votos a ese producto político o a ese candidato. Hay valores comunes, en forma transversal, como repito, que son, primero, que tenga una persona con carácter, o sea, que haya un liderazgo, que haya carácter, que haya temperamento, que transmita carácter y temperamento en la toma de decisiones. Segundo, que manifieste una capacidad de honradez. Y tercero, que satisfaga la necesidad de protección, por cuanto uno de los principales problemas que atraviesa todos los segmentos del mercado electoral es la inseguridad, no solo ciudadana, la inseguridad jurídica, la inseguridad financiera, la ciberseguridad, el arrebato en las calles en general. Probablemente la institución familiar haya tenido mayor estabilidad, mayor solvencia y mayor fuerza dentro de la estructura psicológica de las generaciones antiguas. De hace 3 o 4 generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos consideraban que la estructura familiar era la base del desarrollo social. La salud familiar era la salud de la sociedad. Probablemente eso eran hace 30 o 40 años, y quizás 50. En la medida en que van cambiando las valoraciones que tiene el mercado, también los aspectos que intervienen en la toma de decisiones sobre a qué político respaldar o por quién votar cambian, porque están cambiando las valoraciones del mercado electoral. Actualmente no tiene tanta importancia la familia del candidato. No creo que haya habido una buena estrategia de posicionamiento de la imagen de la familia del presidente Humala. Pienso que fueron los intereses de determinados segmentos de mercado electoral los que influenciaron para que pudiera la primera dama, la esposa del presidente, tener una participación mucho más activa en las decisiones de gobierno. Porque Humala representaba la necesidad de reivindicación de las clases sociales de tendencia izquierdista, de las zonas más pobres del país. A ver, la mayoría de los peruanos, los más pobres, los menos afortunados, desde mi punto de vista tienen una patología social que les da una estructura de pensamiento y por consiguiente les hace tener determinados nichos emocionales bien definidos y que deberían ser aprovechados para un posicionamiento acelerado de un producto político. Y este posicionamiento no solo reduce costos, sino que es tan efectivo que trasciende los periodos electorales. Yo pienso que las estructuras de pensamiento de la mente común electoral, del mercado electoral, de la forma de pensar, están cambiando y cambian con la misma rapidez con que lo motivan las redes sociales. Las redes sociales no solo es un medio de comunicación o de vínculo entre personas. Las redes sociales son también la transferencia de imágenes y experiencias que probablemente te marquen dentro de tu mente inconsciente una necesidad de realización. Pero una necesidad de realización que no necesariamente vas a alcanzar. Entre la expectativa y lo realizable por tu forma de pensar, esa diferencia se va a llamar la decepción,
que origina una serie de conductas y una serie de trastornos sociales.